donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, porque podemos, Señor, compartir con las hermanas, Señor, esto que nos tiene un poco dentro de la preocupación para poder, Señor, compartir tu palabra de la manera más fiel, Señor, y que podamos, Señor, ser instrumentos tuyos, reconociendo que no somos nada sin ti, Señor, que dependemos de ti para todo. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas y nos das, Señor, el conocimiento. Y gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a abrir la mente y los corazones de mis hermanas, Señor, para que ellas puedan entender, Señor. Pon en mi boca palabra clara, Señor, y que puedan entender, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por este tiempo y ayúdanos en todo momento. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén, hermanas. Amén. Entonces, yo voy a compartir la pantalla porque como... un ratito, primero voy a hacer algo. Estoy queriendo agrandar, no sé cómo. Una partecita abajo donde dice presentación, abajo, al lado del Zoom. Arriba. Más abajo, donde está, ¿no ves la flechita? Dice más, menos. Ahí es como un cuadradito, algo así. No se ve nada. Más abajo, más abajo, más abajo. F5 también, sí, hermanita. Porque debía haber aquí uno que... A ver, F5. Esto es verdad. Ya está. Ay. Uy, estoy con problemas. Ahorita voy a, un ratito, espérenme, hermanito. De la, a ver, ¿dónde está? Ya. El contenido de las tres sesiones que vamos a tener. La primera sesión va a ser estudiando el pasaje y ahí vamos a ver exégesis, reflexión teológica e inicio de contextualización. Y vamos a hacer una tarea práctica. La segunda sesión, o sea, el próximo lunes vamos a ver organizando la prédica. Y también vamos a tener otra tarea práctica. Y la tercera vamos a exponer una prédica, la prédica que ustedes van a preparar, y esa va a ser la tarea práctica. Esa sesión va a ser solamente de compartir pequeñas prédicas que ustedes hayan elaborado. Para iniciar, hermanas, vamos a ver un poco los conceptos básicos de lo de la predicación. ¿Qué se entiende por predicación? Bueno, no quería que haya tanto movimiento, pero bueno, el propósito de la predicación. La predicación es la expresión exacta de la voluntad de Dios, hermanitas. Glorioso y soberano, permite que sea Dios quien hable y no el hombre. Conserva los pensamientos del autor de las Escrituras, quien es el Espíritu Santo. Todos sabemos eso, ¿no?
Y en Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, todo predicador, toda predicación tiene que estar de acuerdo con la sana doctrina. Y uno de los propósitos de la predicación expositiva es la meta en sí de la predicación no es que la gente diga, ah, qué linda predicación, ah, que ha sido ungido, ah, que... No, el propósito es a través de la predicación Dios convenza, voy a ver un ratito esto, voy a mover aquí. Dios convenza de pecado, esto está molestando, ¿no? No sé cómo bajarlo, bueno. Dios convenza de pecado a las almas y edifique su iglesia. Las personas en la iglesia reciben de los predicadores lo que Dios quiere para ellos. Y los predicadores tienen que explicar y aplicar a la vida de los oyentes lo que Dios quiere para ellos. El segundo propósito es, hermanas, todo en la predicación se trata de predicar el evangelio, exaltar a Cristo, comunicar la verdad. No podemos hablar de un pasaje en forma aislada, hermanas. El evangelio es el hilo conductor. El evangelio es la línea melódica, como decíamos en nuestro curso de teología bíblica. Pero también es el mensaje central o el tema central del pasaje, ¿no? Y esto de exaltar a Cristo no solamente, como decimos que es el hilo conductor de toda la Biblia exalta a Cristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Entonces, cualquier texto o pasaje que se predique debe exaltar a Cristo. Ahora, hermanitas, en la predicación Dios llama a las personas a la obediencia a Cristo. O sea, promueve un comportamiento justo porque expone el pecado de las personas. El predicador solo lleva la palabra, pero Dios es el que expone el pecado y hace que el predicador también sea transformado y también la iglesia. Esto que está aquí, hermanitas, este señor John Stott dijo de la predicación, que la prédica es abrir el texto inspirado con fidelidad y claridad para que sea práctica y los oidores escuchen la voz de Dios, tengan su enfoque en Cristo y la obedezcan. O sea, es bien importante esto, hermanas, para la predicación. Tenemos que entender que es un texto inspirado por el Espíritu Santo y tenemos que transmitir con fidelidad y claridad lo que sea práctico para los oidores, para todas las personas que están escuchando. Ahora, hermanas, vamos a ver lo que es la predicación expositiva, porque a eso hemos sido llamadas ahora. La predicación expositiva, hermanas, es una explicación de la Escritura. Y aquí, como dice en este cuadro, la predicación expositiva es poderosa, que somete correctamente la forma y el énfasis del sermón a la forma y el énfasis del texto bíblico. O sea, esto nos está queriendo decir que todas las palabras de la Escritura son la fuente y el contenido de la predicación. No importa cuán extensa sea la porción a explicarse, si se maneja de forma tal que se aclare el significado real, auténtico y bíblico, tal como puso el Espíritu Santo en la mente del escritor bíblico, sin alejarse del contexto general de la Escritura, sin alejarse de la Biblia en sí, ¿no? Y aplicarlo a las necesidades de los que los están escuchando, ¿no? Ahora,
Eso es bien importante porque si nosotros predicamos, no tenemos que salirnos del texto. Tenemos que mantenernos en el texto y en su contexto. Ahora, este señor, y era un pastor y predicador, Charles Simeon. Este es uno de los precursores de la predicación expositiva. Y miren, es de 1800 a 1836, casi 200 años, ¿no? Solo faltan 16 años para 200. Pero esto que escribió sigue hasta ahora. Ha aguantado la prueba del tiempo. Y aún en nuestros días puede ayudarnos en la predicación, porque él tenía una pasión para predicar el evangelio. Y él decía que la predicación, mientras más sencilla sea y más clara, eso hacía que la iglesia sea sana y feliz. Y él decía, mi esfuerzo consiste en sacar de la escritura lo que está ahí y no meter lo que pienso que podría estar ahí. Tengo un gran celo en esta cabeza. Nunca hablar más o menos de lo que creo que es la mente del espíritu en el pasaje que estoy exponiendo. Miren pues cuán importante es esto, hermanas. Este predicador, este pastor decía que había que aferrarse al texto. Nunca elevarse por encima del texto de la escritura para decir más de lo que dice, ni nunca caer debajo del texto, reduciendo la fuerza y el poder y la plenitud que tiene el mensaje, el pasaje. Esa forma de pensar es un pensamiento de control maduro, hermanos. Y eso muchas veces nos olvidamos porque muchas veces tendemos a hablar más de lo que realmente dice el mensaje. Y vamos a ver, este mismo pastor y predicador tenía unos objetivos. Y esos objetivos, hermanas, son esto: humillar al pecador. ¿Eso qué significa? Que la predicación expositiva tiene que hacer que el pecador, el oyente, se conmueva y se humille ante Dios y reconozca que es su pecado. Debe exaltar al Salvador. Este objetivo es importante. Ninguna predicación que no exalte al Salvador no es bíblica. Tenemos que exaltar al Salvador. La única manera de ayudar al mundo es proclamar las palabras de Dios en el poder del Espíritu, hermanos. Y también debe promover la santidad, debe hacer un cambio en las personas que oyen, promover la santidad, promover la obediencia, cambio de actitud o también cambio de vida, hermanos. Eso es lo que hace la predicación, y cuando ustedes van a predicar, tienen que pensar en estos objetivos para preparar la predicación. Ahora, hay algunas preguntas que debemos hacernos al estar preparando la predicación. ¿Estoy realmente sacando solo aquello que está en las escrituras? Esa es una pregunta bien importante, hermanos. Porque como ya hemos visto, tendemos a agrandar o a disminuir, y eso no es bueno, ¿no? La segunda pregunta: ¿lo estoy haciendo de modo que Dios humilla al oyente y lo lleve al convencimiento de su pecado? O sea, al preparar el mensaje tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Exalta al Salvador de modo que todos lo reconozcan como su Señor y Salvador? Si no exalta al Salvador, no es una predicación bíblica. ¿Promueve la santidad en la vida de los oyentes? Debe promover, como dijimos anteriormente. Pero también hay errores, hermanas, errores en la predicación, y los errores más comunes de la
predicación son estas, hermano. Este problema de la adhesión ciega a la contextualización. La contextualización es esencial en la predicación bíblica para nosotros y ahora. Es el mensaje que llega a los oyentes, hermanas. Está comprometida con la aplicación para hoy. Algunos predicadores tienen un sano deseo de predicar la palabra, pero centran su predicación solamente en formas creativas, artísticas, que pueden hacer que su sermón sea impresionante. Un sermón que sea muy relevante, pero pasan más tiempo leyendo y meditando en la situación actual, en lo que es la contextualización, y no en la palabra de Dios. Entonces, esta adhesión ciega, hermanas, a la contextualización, altera la predicación por lo menos en 3 formas. Una predicación impresionista, una predicación ebria y una predicación inspirada. Esta predicación impresionista, hermanas, afecta nuestra perspectiva de estudio, dice aquí, ¿no ven? O sea, el predicador, en vez de estudiar la palabra misma, se preocupa más por el mundo en lugar de la palabra de Dios. Toma lo que el ojo ve, lo interpreta, lo exagera, ignora algunas partes y al final lo distorsiona. No es un trabajo difícil para ellos predicar, porque abren el texto que van a predicar, leen, subrayan lo que les impresiona y en base a eso, a esa parte que les ha impresionado, arman su mensaje, ignorando el contexto histórico, contexto literario y contexto gramatical y contexto teológico. Esta clase de predicación, hermanas, es improvisada. Aquí perdemos la riqueza de la palabra de Dios. Perdemos de vista el mensaje principal del texto. Y no es así como tenemos que preparar un mensaje. Una predicación requiere de un enfoque diferente de estudio, hermano. Tenemos que meternos en la palabra de Dios. Luego, esta otra predicación, la predicación ebria. Esta predicación ebria tiene que ver con, si decimos ebria, tiene que ver con algo de borracho, ¿verdad? Pero el uso de la Biblia por parte del predicador en el púlpito. ¿Qué pasa en este tipo de predicación? ¿Por qué es errónea esta predicación? Porque la Biblia apoya los planes y propósitos del predicador en lugar de los de Dios. Miren cómo es. Se refiere a cómo usan la Biblia en el púlpito algunos predicadores. Y ebria la llaman porque la usan como que fuera un borracho apoyado en un poste de luz. En vez de apoyarse por la luz que le ilumina, están apoyándose en el poste. Y esa es la forma en que utilizan la Biblia, para dar soporte a lo que quiere decir el predicador o lo que tiene en su mente, en lugar de decir lo que Dios quiso que la Biblia dijera. Esa es una predicación también errónea. O sea, nuestro trabajo es decir lo que dijo Dios una vez y nada más. Y no lo que nuestra mente piensa y tratar de apoyar con la palabra de Dios lo que nuestra mente está pensando. Eso es la predicación ebria. Ahora, la predicación inspirada, hermanas, cambia nuestra comprensión de la autoridad. Nosotros tenemos por autoridad, ¿qué es? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios es que viene de Dios mismo, que es inspirada por Dios, ¿no? Pero cambia nuestra comprensión en esta predicación. Dice que se forma porque muchos predicadores tienen sus devocionales diarios y bueno,
reciben una fresca y dirigida palabra por el Espíritu y hacen que el predicador piense que esta palabra es verdad y esta palabra es la autoridad que conmueve su espíritu para llevar un mensaje al público. Escogen un pasaje a predicar, desechan todo lo que es exégesis, análisis, meditación, interpretación, y escogen esperar la iluminación del Espíritu Santo para que les muestre el significado. Entonces, este tipo de predicación, hermanas, sustituye la observación, la investigación por la intuición. Confunden al pueblo diciendo, así me ha dicho el Señor, en vez de decir, así ha dicho el Señor. Y las congregaciones llegan a confiar más en su predicador que confiar en la palabra de Dios y en Dios mismo. Entonces, hermanas, hay una anécdota de esta predicación inspirada. Se los voy a comentar. Es de dos pastores que estaban viajando en un tren. Y estos dos pastores, bueno, uno estaba leyendo su palabra, la Biblia, y el otro le pregunta y le dice, bueno, ¿es usted pastor? Le dice, sí, soy pastor. ¿Y qué está haciendo? Estoy leyendo mi Biblia para preparar mi mensaje. Ah, y el otro, y el que estaba leyendo la Biblia le pregunta, ¿y usted es también pastor? Le dice, sí, yo soy pastor. ¿Y cómo prepara sus mensajes? Usted también debe leer mucho su Biblia. Y él dice, no, yo lo que hago es que llego a la iglesia, subo al púlpito, abro la Biblia, y cuando abro la Biblia veo un pasaje o algo que me llame la atención, entonces le pido que el Espíritu Santo me dé la palabra. Y entonces en base a eso es que yo predico. Y este es un ejemplo de una predicación inspirada. Es cierto que el Espíritu Santo puede dar la palabra, pero los predicadores que realmente están conscientes de la predicación deben preparar el mensaje. No deben desplazar la predicación expositiva por una predicación inspirada, porque la predicación inspirada puede hablar de cualquier cosa menos de la palabra y de lo que realmente el texto está diciendo. Entonces, hermanitas, eso es lo de respecto de la predicación. Ahora vamos a ver este camino. Este camino, hermanas, este es el camino de la predicación. Aquí no sé, voy a buscar el láser, ya. Aquí está el texto, el pasaje que tenemos que estudiar. Y tenemos dos caminos, hermanas. Un camino correcto y un camino incorrecto. El camino incorrecto es el que les he mencionado ahorita, de las predicaciones que tienen que ver con la contextualización, que tienen que ver con la adhesión ciega. Este es el camino más fácil que la mayoría, muchas veces, de los predicadores agarran. Del texto directamente lo contextualizan y van a nosotros y ahora. O sea, ellos obvian todo este camino largo y lo hacen así. Pero ¿qué resulta de esto, hermanas? Resulta un mensaje superficial. Lo vamos a ver más adelante, cuáles son las consecuencias de un mensaje así. Ahora, el texto que tenemos a predicar está aquí. El camino correcto es este, hermanos. El paso 1 es hacer una exégesis. Y la exégesis, ¿qué es? Lo vamos a ver con más detalle adelante, pero es el estudio de la palabra de Dios, el mensaje, para llegar al mensaje de ellos en aquel entonces. O sea, si hay una palabra, por ejemplo, a los colosenses, el texto está aquí y la palabra va dirigida a los colosenses, entonces, ¿cuál era el mensaje a los colosenses? Tenemos que llegar aquí.
Luego, hermanas, una vez que tenemos el mensaje a los colosenses, tenemos que seguir el camino con el paso 2, que es la reflexión teológica. Y al hacer la reflexión teológica, también les voy a explicar mucho mejor en las siguientes diapositivas. Es la reflexión que se hace sobre dónde está Cristo en este mensaje. ¿Cómo me lleva al plan de redención? Hemos dicho que cuando la predicación tiene que ser un mensaje extraído del texto y que tiene que predicar y exaltar a Cristo, tenemos que encontrar el plan de redención de Cristo. No importa cuán grande o cuán pequeño sea el pasaje. Tenemos que encontrar el plan de redención de Cristo. Luego, hermanitas, de este plan, cuando ya lo tenemos aquí, van a salir verdades bíblicas de este pasaje que hemos estudiado. Ya tenemos las verdades bíblicas, entonces recién vamos a ir al tercer paso, que es la contextualización. O sea, ¿cuál es el mensaje para nosotros ahora? ¿Se entiende, hermanas? Pueden habilitar sus micrófonos porque tengo que ver si están entendiendo. Yo quiero que me corten en cualquier momento que no entiendan, hermanos. Entonces es muy importante seguir este camino, el camino de las flechas verdes, porque nos van a llevar a un mensaje para nosotros ahora que sea fiel a la palabra de Dios. Un mensaje que Dios mismo lo esté dando. Porque cuando nosotros hablamos, nosotros somos instrumentos de Dios. ¿Y quién está hablando? Es Dios. Bueno, vamos a seguir, hermanos. Ahora, lo que les decía, exégesis. ¿Qué significó el mensaje para ellos entonces? Hemos visto ahí la reflexión teológica. ¿Cómo nos lleva el mensaje a Cristo y al plan de redención? Y la contextualización, ¿qué significa el mensaje para nosotros ahora? ¿No? Ahora, exégesis, un poco más estudiado y más detallado. Hermanas, no sé si Alexandra puedes dar lectura a la exégesis. Aquí en Se extrae el texto, lo que el Espíritu Santo puso allí, exégesis. Exégesis. ¿Y la eisegesis? El predicador o la predicadora pone en el texto lo que piensa que podría estar allí. Ya. Ahora la exégesis, esta es la forma correcta, hermanas, de estudiar la palabra. De la Biblia sacamos todo el contenido a nuestra cabeza. Todo lo que el Señor quiere decir y vamos a ver cuando veamos los 10 pasos cómo tenemos que hacer eso. Entonces, tenemos que ser bíblicos, hermano. Sacamos. En cambio, la exégesis, hermana, es que metemos a la Biblia lo que queremos nosotros predicar. O sea, ya tenemos en la mente lo que nosotros queremos predicar, entonces buscamos un pasaje que más o menos vaya con eso, entonces agarramos y metemos. Y entonces predicamos. Y es una predicación, una forma errónea de hacer la exégesis. La exégesis. O sea, eso se llama eisegesis. No es correcto. Lo correcto es esto. Extraer del texto lo que el Espíritu Santo puso allí. Y vamos a ver ahora qué es la reflexión teológica. La reflexión teológica, hermanas, así como dice aquí, es una disciplina rigurosa, llena de oración, hermanas. Todo el proceso de la preparación, de la predicación, hermanas, tiene que estar orar y orar y orar para que el Espíritu Santo ponga en nosotros qué es lo que puso allí. Llena de oración, que implica tomarse el tiempo para meditar el texto
y ver cómo se relaciona con el plan de redención de Dios. Esto durante toda esta sesión vamos a ver que tenemos que exaltar a Cristo. Tenemos que encontrar a Cristo en el texto. No podemos hacer de lado eso. Muchas veces hemos predicado cosas, hemos hecho una predicación temática y no hemos puesto a Cristo en esa predicación temática. La temática es agarrar, por ejemplo, decir voy a predicar sobre el amor, por decir. Y hemos predicado todo sobre el amor y menos hemos relacionado con el plan de redención. Y tenemos que encontrar a Cristo. Esa es la reflexión teológica. Y la contextualización, hermanas, tal vez Susan, ¿puedes leer? Sí. Es comunicar el mensaje del Evangelio en formas que sean comprensibles o apropiadas en el contexto cultural del oyente. En otras palabras, la contextualización tiene que ver con nosotros y el ahora y la aplicación para la vida de los oyentes. Es lo que les decía hace rato, hermanas, es el mensaje que llega a los oyentes. Y tiene que ser apropiados en el contexto cultural del oyente. Muchas veces, hermanas, no vamos a predicar siempre en una iglesia, podemos ir a predicar tal vez a una área rural. Y en el área rural vamos a tener que predicar de acuerdo al contexto cultural de esas personas. No podemos predicar lo mismo que predicamos. Va a ser la misma palabra de Dios, pero con palabras más sencillas. Eso es la contextualización. Llegar al oyente con el mensaje de Dios para que sea entendible y aplicado a sus vidas, hermanos. Eso es lo más importante. Ahora vamos a ver algunas responsabilidades del predicador. Hemos visto todo lo que respecta a la predicación y ahora vamos a ver la responsabilidad del predicador o de la predicadora en nuestro caso. La Biblia y el predicador o la predicadora. Estas 8 verdades debemos tener en mente cuando preparamos un mensaje. Son 8 verdades, hermanas. Y la primera verdad es que nuestra tarea es enseñar la Biblia, no nuestras opiniones o experiencias. Es cierto, las experiencias sirven, hermanas, pero las experiencias sirven como ilustración. Pero la Biblia debe ser nuestro mensaje. Anita. Anita, perdón, no le escuchó bien la última parte. Segunda Timoteo 3:16. Y tal vez Susan, Juan 17:17. Marisol, Mateo 24:35. Después, ¿quién más está ahí? Alexandra, 2 Corintios 4:5, la primera parte. Y luego, ¿quién más está ahí? No, nadie más, ¿no? Es que no las miro. ¿Ya tienes ya? Sí, segundo Timoteo, ¿no? Sí. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esta es una verdad que tenemos que tener en mente cuando preparamos el mensaje, que toda la escritura es eficaz para enseñar, es eficaz para producir obediencia, hermana. O sea, no debemos pensar que la Biblia es carente de poder y que nosotros tendríamos que hacer todo el esfuerzo para que sea eficaz al predicar. No. La Biblia es poderosa y es eficaz y predicamos la palabra viva, hermanas. Y Dios es el que va a sembrar en los corazones de las personas y va a hacer cambiar las vidas.
Esa es la eficacia, hermanos. Y nosotros tenemos que tener esa confianza, esa fe al predicar. Ahora, la Biblia es la verdad, palabra de Dios para nuestras vidas. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, ¿no? En la Biblia encontramos a Dios obrando en el mundo, ¿no? Por fe, vivir por fe en obediencia y santidad es lo que debemos hacer, hermana. Por eso es que la Biblia es verdad y tenemos que tener esa mente cuando preparamos el mensaje, que las personas que escuchen el mensaje van a cambiar. La Biblia es relevante, Mateo 24, 35. Marisol, creo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces estamos también con otra verdad, que la Biblia es el libro de los libros. Es el libro que no pasa. Y es el libro que está presente. Y así como es verdad, como es eficaz, y como es la palabra de Dios, es relevante, es importante. Sigue siendo la misma palabra que fue hace mucho tiempo en el contexto histórico que vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Pero también ahora la Biblia es relevante para nosotros. La quinta cosa que tenemos que entender como predicadores es entender nuestro propósito en predicar la Biblia. 2 Corintios 4, 5a. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Eso es, el propósito es predicar a Jesucristo como Señor. Cualquier porción de la Escritura, al predicarla a nuestra congregación, es para que entiendan y para que la apliquen a sus vidas. Eso tiene que tener en mente el predicador. Nuestra predicación tiene que ir basada en todas estas verdades que apoyan al predicador, que le dan aliento, que le fortalecen para 17, que dice, toda escritura es inspirada por Dios. Comunica la voz de Dios, es la palabra de Dios. Eso implica, hermanas, autoridad divina. O sea, Dios nos da esa autoridad de nosotros para poder predicar. Lucas 24, 27, tal vez, no sé quién puede encontrar rápido, y Hechos 1, 8. Quien pueda me dice amén. Amén, yo lo tengo, hermanita. Ya. Lucas 24, 27. Ya. Dice así, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto nos quiere decir, hermanas, que entender las partes de la Biblia a la luz del mensaje central de toda la Biblia. ¿Cuál es la luz del mensaje? Es el Evangelio. Aquí en este versículo dice que desde los profetas, desde Moisés y todos los profetas, siempre hablan de Cristo. Siempre están hablando de Cristo. Y eso lo dice en Lucas, ¿no? Y en Hechos 1:8, hermana. Amén, yo lo tengo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No puede haber conocimiento, hermanas, divino y comprensión de la palabra de Dios, a menos que el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento. Tenemos que estar conscientes y tenemos que estar en comunión con Dios mediante la oración para recibir el verdadero mensaje a través del Espíritu Santo, hermanos. O sea, todas estas verdades, hermanas, nos ayudan y nos fortalecen nuestro espíritu cuando preparamos el mensaje. Porque aquí
Dios nos está dando autoridad, Dios nos está diciendo que su palabra no va a pasar, que su palabra es verdad, que su palabra es eficaz, que debemos predicar siempre la Biblia, que debemos depender del Espíritu Santo, que toda la Biblia habla del Evangelio. Entonces nosotros con esto en mente, hermanas, vamos a ir preparando nuestro mensaje. Esa es una responsabilidad del predicador. Otra responsabilidad, hermano. Hacer una exégesis correcta. ¿Qué significa eso, hermanas? Es otra responsabilidad del predicador. La exégesis correcta es la interpretación o explicación de un texto de la Biblia, como lo hemos visto. Todo lo que hacemos preparando el mensaje sale de la palabra de Dios. Todo lo que hacemos. Debemos predicar lo que el mismo texto dice en el mensaje central. Entender el punto central del autor. Esto quiere decir el punto central del autor de todo el libro. Porque hay un punto central de todo el libro y un punto central del pasaje, hermanos. Entonces, cuando entendemos de todo el libro, y leemos de las palabras que en el Nuevo Testamento se usa es el queruso, que significa declarar como declara un heraldo, pero siempre presenta la palabra del rey a los hombres, ¿no? Y en nuestro caso, nosotros presentamos la palabra de nuestro rey, que es el Dios soberano. Nos da un mensaje para que anunciemos que sin cambio alguno. O sea, un heraldo va a ir y va a leer todo el mensaje sin cambiar nada. Nunca puede anunciar sus propias palabras u opiniones, sino solo las de Dios. Si el heraldo no comunica exactamente lo que el rey dice, se vuelve un traidor, ¿no ve? Y entonces nosotros también nos volveríamos así si nosotros no predicamos lo que realmente está en el texto. Ahora, la correcta hermenéutica. Aquí ustedes ven hermenéutica. ¿Qué es, Marisol? Hermenéutica es la técnica o método de interpretación de un texto bíblico. Es la correcta interpretación de un texto bíblico. Dice que se puede definir como la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. Por lo tanto, es esencial para la interpretación de la Biblia. Hacer el uso correcto y adecuado de la hermenéutica, podemos tener una mayor seguridad de estar oyendo la voz de Dios y no la voz de la cultura o nuestra propia voz. Ahora, hay razones por las cuales debemos practicar la hermenéutica apropiada. 1. Nos ayuda a discernir el mensaje de Dios, lo que dice en su palabra, lo que está en el texto. Nos protege de la utilización indebida de las escrituras. No podemos distorsionarla a nuestro propio interés. Y eso hace lo que es las predicaciones erróneas, ¿no? Nos lleva a evitar equivocaciones y conclusiones erróneas sobre lo que enseña la Biblia. O sea, la hermenéutica nos ayuda para que nosotros podamos sacar la verdad del pasaje. Y nos ayuda a ser capaces de aplicar este mensaje a la vida de los oyentes. Primero a nuestras vidas y luego a la vida de los oyentes. Y estamos delante de un texto que es diferente, que es la autorrevelación de Dios, porque Dios es el que se revela. Y la Biblia para nosotros es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros hacemos una correcta hermenéutica,
vamos a sacar el mensaje correcto, interpretando el texto correctamente. Amén. Y seguimos, hermanas. Ahora, hacer una reflexión teológica correcta es nuestra tarea. Es una responsabilidad del predicador. Y Spurgeon decía, Spurgeon también es un predicador y es un apologista cristiano. Desde cada texto de la Escritura hay un camino a Cristo. Miren, desde cada texto de la Escritura hay un camino a Cristo. Y mi querido hermano o mi querida hermana, tu trabajo es, cuando llegas a un texto, decir ahora, ¿cuál es el camino a Cristo? Y él dice, nunca he encontrado un texto que no haya tenido un camino a Cristo en él. Y nunca haré ningún bien a menos que haya un aroma de Cristo en él. Aquí nos está mostrando que realmente la palabra de Dios, en cada palabra que tiene la Biblia, tiene un camino a Cristo. Y eso es la reflexión teológica correcta, hermano. Nuestra tarea es explicar la mente de Dios, su revelación. Cada mensaje tiene que ser rico en teología y en doctrina. La Biblia revela lo que debemos creer en cuanto a Dios y lo que Él espera de nuestras vidas. Entonces, cada vez que predicamos, hermanas, la Biblia, debemos presentar a Cristo y su Evangelio. Y las personas crecerán en el conocimiento y vivirán pues como Él quiere que vivamos. Eso es lo que queremos que sea, ¿no, hermanas? Ahora, como predicadores tenemos un desafío. Si fallamos en nuestra tarea, hay estas consecuencias. Dios no es adorado ni amado como se debe. Y nuestro enfoque se vuelve al hombre. O sea, ya no es para Dios, sino es para el hombre. Nadie puede entender el Evangelio. Los creyentes no entienden su pecado. Los creyentes no están conscientes de los privilegios que tienen. O sea, no pueden entender lo que es la justificación, que son perdonados y que son coherederos con Cristo. Los creyentes no pueden compartir el Evangelio, no saben cómo hacerlo cuando realmente fallamos en esta tarea de predicar. Y el camino a la santidad se oscurece porque las personas no viven conforme al corazón de Dios, no creen, no tienen fe y no se fortalecen en su gracia, porque no leen ni entienden la Biblia ni la obedecen. Y cuando escuchan no la entienden. Y por último, las oraciones se vuelven superficiales. Esto es más triste, hermano, porque no aprenden a depender de Dios y no aprenden lo que es vivir para la gloria de Dios. Entonces creen que Dios existe para servir a nuestras necesidades. O sea, sus oraciones son pide, pide, pide y no son de arrepentimiento, no son de agradecimiento. Esas son las consecuencias cuando fallamos como responsables de la predicación. Y por último, hermana, el desafío que tenemos es que tenemos que predicar a Cristo, porque la falta de prédica bíblica está arruinando la iglesia. Nuestro desafío es cambiar esta situación. Tenemos que cambiar esta situación, hermana. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanas? Ya vamos a ir llegando. Dependiendo de Dios. Orar, pidiendo que el Espíritu Santo abra las mentes y los corazones de los oyentes cuando predicamos. Debemos orar pidiendo que el Espíritu Santo hable por medio de nosotros e ilumine la palabra de Dios para los oyentes y transforme sus vidas.
Debemos orar para que haya urgencia espiritual en nuestro propio corazón. Un predicador tiene que tener esta urgencia porque hay personas que están en peligro de ir al infierno y al infierno eterno. No debemos temer a las emociones, hermanas, si nos contristamos por todo lo que está pasando y queremos predicar. Eso es bueno, porque dice en Hechos 17:16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu lloraba, hermanos. Y nosotros tenemos que tener esa urgencia de predicar el evangelio. Y por último, hermanos, debemos reconocer las fuentes de nuestra autoridad. ¿Cuál es la fuente de nuestra autoridad? Es sobrenatural al comunicar la palabra de Dios. Cuando predicamos, hermanas, traemos bendición de Dios a las personas. Y esta bendición trae vida, hermanos. Así como dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros podemos ser esos instrumentos para la gloria de Dios. Ahora vamos a ver los 10 pasos para el estudio, hermanos. Estos son pasos fáciles con la ayuda de Dios. Espero que puedan entenderlo, hermanas, y practicarlo. Y ahora que vamos a tener una tarea, van a hacerlo en base a esto, ¿no? El primer paso, hermanas, para el estudio de la palabra es este. El paso 1 es orar a Dios. Es recomendable, hermanas, comenzar la preparación para la predicación lo más antes posible. Tenemos que darnos el suficiente tiempo como para preparar un buen mensaje. El estudio de la palabra requiere tiempo y no podemos estudiar en forma superficial, porque si no, nuestra predicación también va a ser superficial. Debemos orar a Dios pidiendo su ayuda para entender la seriedad de la tarea en la prédica, en la predicación. Pedirle que las mismas palabras de Dios que haya puesto en el texto sean realmente los que uno va a transmitir a los oyentes. Durante el proceso de la predicación del mensaje, debo orar. Durante todo el proceso, hermanos, debo entregarme y estar en comunión con Dios. Debo dar gracias por todas las verdades bíblicas que encuentre. Van a haber verdades, hermanas, que vamos a aplicar a nuestras vidas y a la vida de los oyentes. Y tenemos que hacerlo, hermanas, por cada verdad que encontremos. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por abrirme mi entendimiento. Y eso yo lo he visto, hermanas, cuando les di la tarea a las hermanas de la iglesia del Alto. Y realmente el Señor, cómo Dios les ha iluminado, les ha dado entendimiento. Y nosotros tenemos que creer eso, que Dios nos va a dar entendimiento. Y va a ser el Espíritu Santo que esté obrando en nosotros para preparar el mensaje. El paso 2, hermanas. Meditar sobre el texto. El meditar sobre el texto, después de decidir el pasaje que Dios tiene para la congregación, debo adorar a Dios por cada verdad que veo en el texto. Debo orar acerca de lo que no entiendo. Esperar en Dios para darme entendimiento. No ser desesperada, sino que esperar en Dios. Porque cada punto del proceso es en oración, pidiéndole que me ayude a entender correctamente el pasaje. Y orar y meditar hasta que la verdad haga arder mi alma. Esto quiere decir que hasta que yo pueda ver que se puede aplicar a mi vida y que me hace arder mi alma, o sea, me hace entender la palabra. Hasta eso tengo que seguir orando para poder comunicar el mensaje de una manera apasionada e impactante, hermanos. El tercer paso. Este tiene son varias diapositivas. Y la primera
fase de este tercer paso, bueno, todo es estudio de la palabra, es exégesis. El primer paso para la primera cosa que tenemos que hacer para el paso 3 es observar ellos y entonces. Y responde a la pregunta, ¿qué dice el pasaje? Al observar, hermanas, tenemos que ver, cuando tenemos el pasaje ya, el dicho por decirles, tenemos que predicar sobre Judas. Tengo ya el pasaje. Entonces yo tengo que enterarme en qué momento, cuándo, cómo se escribió el libro y todo eso, ¿no? Pero vamos a estudiar el pasaje, vamos a leer la palabra. Y leemos la palabra y volvemos a leer el pasaje y volvemos a leer y entonces respondemos a la pregunta, ¿qué dice el pasaje? Entonces, tenemos que escribir todo lo que llama la atención o impacta. Por ejemplo, el uso de ciertas palabras. Por ejemplo, una palabra que en Judas encontramos que dice debemos contender. ¿Qué significa contender? Anotarlo. Ahora, hay palabras que se repiten o listas de palabras. Por ejemplo, en Filipenses. Ustedes saben que Filipenses es el libro del gozo, de la alegría. Entonces, en Filipenses vamos a ver en casi todos los pasajes, gozaos y se gozó, regocijaos y gozándose. Se repite eso en todo el libro. Entonces, eso tiene que llamarnos la atención cuando estamos estudiando un pasaje. ¿Qué palabras se repiten? ¿Cuántas veces se repiten? ¿Y por qué se repiten? Porque a veces una palabra tiene un sentido para ese pedacito y esa misma palabra para otro pedacito tiene otro sentido. Y eso lo vamos a ver con el diccionario bíblico. Ahora también tenemos que ver si es realmente una amonestación o una exhortación. Aquí hemos visto que Pablo hace muchas exhortaciones, ¿no? Y también tenemos que ver si hay metáforas, analogías. Ustedes saben que una metáfora es una figura literaria que usa unas palabras para decir otra cosa. Por ejemplo, Jesús es la luz del mundo. Esa es una metáfora. Porque está comparando a Jesús con que es como que ilumina, ¿no? Otra metáfora, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia se compara con una lámpara y se compara con una luz que alumbra el camino de uno. O sea, tenemos que buscar eso, si está hablando de una metáfora o está hablando de una analogía. O tal vez hay juegos de palabras, sinónimos y contrastes. Todo eso tengo que escribir, hermanas, en alguna hojita, no importa el orden, no importa cómo esté. Y luego escribir mis preguntitas. Tener mis preguntas, viendo el pasaje, ¿por qué dirá esto? Pues no, cosas que no entiendo. Ese es el paso de observar en una primera etapa. Luego tenemos otro paso de observar, que nos va a llevar al dónde. Algunas preguntas en la observación. ¿Dónde? ¿Dónde pasaron los eventos? ¿No? ¿Dónde se está dando este pasaje? ¿Desde dónde está escribiendo el autor? O sea, hay preguntas que tenemos que hacernos dependiendo del pasaje. Otra pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Quién o quiénes son las personas involucradas en este pasaje? Cuando
libro de Filipenses, involucrados Timoteo, Epafrodito. ¿Qué más? Ya no me acuerdo quién es más. Ah, Sintique, si no me equivoco. O sea, hay personajes que están y tenemos que anotarlos. Luego, ¿qué sucedió? Sí, Una preguntita, o sea, ¿eso es en el pasaje o en todo el libro? ¿O en los dos? O sea, primero en los vimos el dos, en pasaje. los dos, en los dos, porque tu pasaje siempre te va a llevar al contexto. Porque Ya, cuando tienes tú un pasaje, la parte de arriba de tu pasaje, el capítulo anterior puede estar hablando de una cosa que va a ir relacionada con tu pasaje, ya. ¿no? Y Ujú. también la parte después del pasaje, la parte posterior, el capítulo posterior, también va relacionado con el pasaje. Y mucho hace, hermanas, que lean, si se puede, si el libro es muy grande, por lo menos 2 capítulos antes y 2 capítulos después, para que entiendan el contexto del pasaje, dónde se está dando. Y luego, si se puede leer todo el libro, entonces ya se sabe cuál es el mensaje central de todo el libro, porque la Biblia tiene un hilo conductor, que es el Evangelio, pero cada mensaje tiene un tema central, un mensaje central, cada libro. Y cada pasaje también suele tener su mensaje. Entonces, en eso tenemos que pensar. Al hacernos estas preguntas, nos vamos a ir adentrando, estudiando y es como que estuviéramos cavando. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿No? ¿Qué más hay? Porque todo eso ayuda para que nosotros podamos entender bien el pasaje. Luego, ¿cómo? ¿Cómo obró Dios en este pasaje? Ah, no, antes de qué. Estaba por el qué. ¿Qué sucedió? ¿Qué ideas fueron expresadas en este pasaje? ¿Qué puedo aprender acerca de Dios en este pasaje? ¿Qué puedo aprender acerca de los hombres en este pasaje? Por ejemplo, cuando se predica de Débora, ¿qué podemos aprender de Débora? Y cómo la vida de Débora nos lleva a Cristo. O sea, estamos viendo un personaje. ¿Y qué podemos aprender? O sea, dependiendo del pasaje, las preguntas nos vamos a ir planteando. Pero estas son las preguntas. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo obró Dios en este pasaje? ¿Cómo nos enseña Dios una verdad en este pasaje? ¿Cómo debería afectar esa verdad a mi vida en mi diario vivir? O sea, hay mensajes que son de actitud, de cambio de actitud, ¿no? Y entonces cuando hay estos tipos de mensajes, entonces vamos a ver que estudiando la palabra vamos a ir adentrándonos realmente qué es lo que estaba queriendo decir en ese momento el Espíritu Santo a través del autor de la palabra, ¿no? Otra pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto así? ¿Por qué pasó? Por ejemplo, en el caso de Lázaro, ¿por qué resucitó Lázaro? ¿Cómo resucitó? ¿Qué hizo Cristo? ¿Quiénes estaban ahí junto al sepulcro? ¿Cuándo sucedió? Cuando tenía 4 días ya de muerto. ¿Dónde sucedió? O sea, hay cosas que nos podemos ir planteando, ¿no? Y por último, otra preguntita, ¿cuál? ¿Cuál es la verdad clave que Dios quiere enseñarme aquí? ¿Cuál es la verdad? Siempre de cada pasaje que estudiemos van a salir verdades bíblicas, hermano. Y esas verdades bíblicas las tenemos que guardar, porque cuando estemos trabajando van a ver dónde tienen que ir colocando esas verdades bíblicas, hermanos. Ahora, seguimos con el paso 3, el estudio de la palabra, pero aquí estamos viendo lo de la reflexión teológica. ¿Cuál es el camino a Cristo a partir del texto?
¿Cómo me lleva al plan de redención de Cristo? ¿De qué forma el texto anticipa o se relaciona con el Evangelio? El texto encaja con el panorama general de la Biblia y su revelación progresiva del plan de salvación. O sea, hay textos, hermanas, que están en el Antiguo Testamento. Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento muchos de los pasajes y de las figuras son figuras de Cristo. O sea, se están anticipando a la venida, a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero están haciendo profecía también, ¿no? Entonces, muchas veces se predica eso. Y luego en el Nuevo Testamento se cumplió, ¿no? El cumplimiento viene del Nuevo Testamento, ¿no? O de su obra redentora. O sea, en el Antiguo Testamento hay muchos personajes que son figura de Cristo, ¿no? Tipo y figura de Cristo. Por ejemplo, Moisés, por ejemplo, José, David. Tenemos que ver, se relaciona, cómo me lleva a Cristo. Habla de un tema relacionado con temas que Cristo enseñó. Esto es puro Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. O sea, donde está Cristo predicando. Y tiene relación con otros textos que hablan de la doctrina de salvación. También Nuevo Testamento, ¿no? Porque la doctrina de salvación está en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanas, tenemos que tener en mente todo eso en el paso 3. Al hacer, ir siempre pegado, exégesis con reflexión teológica junto. No lo vamos a separar, hermanos. Vamos a ir trabajando de esa manera. Ahora, seguimos con el paso 3, el estudio de la palabra. Analizar el contexto del pasaje. Como les decía antes, hermanas, y según la pregunta de Susan, tenemos que tomar en cuenta la parte de la Biblia en la cual se encuentra el texto que se va a exponer. ¿Es del Antiguo Testamento? ¿Es del Nuevo Testamento? Entonces, eso nos va a dar muchas luces en cuanto al contexto del pasaje, ¿no? Tomar en cuenta el mensaje del libro entero en el cual se encuentra el texto que se va a exponer. Es decir, hermanas, es bueno lo que yo les decía, leer el libro entero, pero si no se puede, por lo menos 2 capítulos antes y 2 capítulos después, porque eso ayuda para hacer el estudio exegético. Es importante que el predicador entienda la relación que existe en el pasaje que va a exponer con el mensaje de todo el libro, hermano. No podemos dejar de lado el mensaje de todo el libro. Tenemos primero que entender el mensaje de todo el libro para entender el mensaje del pasaje que estamos estudiando. También leer con algunos detalles, ¿no? Los capítulos anteriores y los capítulos posteriores al pasaje. Eso nos ayuda a una mejor comprensión, ¿no? Y una visión más clara de lo que acontece alrededor de nuestro pasaje. ¿Se entiende, hermanas? Sí. Ya. Y seguimos con el paso 3, estudio de la palabra. Estudiar el pasaje palabra por palabra. Esto lo vamos a hacer en este cuadrito, en esta matriz, en este patrón que nos han dado en el ESI, que nos ha ayudado mucho. Nosotros hemos hecho todo el libro de Romanos, este cuadrito, esta tabla, y hemos ido llenando cada pasaje
para entender realmente cómo se estudia. Pero como nosotros que no podemos hacer todo eso, vamos a ir haciendo de acuerdo al pasajito que yo les voy a dar para que ustedes lo puedan estudiar. Palabra por palabra, investigar el significado de las palabras importantes, si se puede en su idioma original. Hermanas, si ustedes miran aquí el versículo, el pasaje es de Romanos 1, 8 y 9, ¿no? Y el pasaje dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, una palabra que llama la atención es divulga, divulgar. ¿Qué significa divulgar? Aquí lo ponemos la palabra clave que hemos encontrado, divulgar. Y ponemos la definición. Mejor si dice si podemos encontrarlo en su idioma original. Pero si no podemos, hermanas, con un diccionario normal se puede hacer. Porque antes también los pastores predicaban con un diccionario normal. No había diccionarios bíblicos antes. Entonces se predicaba así. Ahora divulgar aquí había sido propagar, extender, publicar, poner al alcance del público una cosa, divulgar una noticia. Entonces, cuando tú estás en este pasaje estudiando este verso, te haces una pregunta. ¿Qué se divulgaba por todo el mundo? Y la respuesta para ellos en aquel entonces es la fe en Jesucristo de los hermanos romanos. O sea, se divulgaba la fe en Jesucristo. Entonces, y la interpretación, Pablo daba gracias a Dios por la fe de los cristianos de Roma, que ya era conocida y propagada en el mundo. Entonces, aquí encontramos una verdad bíblica, hermana. La fe que era proclamada. ¿Qué es la fe? Y entonces habría que hacerse otras preguntas. Pero esto es solo del texto, ¿no? Entonces así vamos estudiando poco a poco la palabra. Entonces, si vemos aquí el siguiente versículo, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces aquí testigo. ¿Por qué pone Pablo de testigo a Dios? Porque Dios conocía que oraba por los hermanos cristianos de Roma. Quería hacerles conocer a los cristianos romanos que siempre oraba por ellos y lo único que conocía esto era Dios. Además, él sabía que no miente. Entonces, así van saliendo algunas verdades bíblicas. Este es un método sencillo, hermanas, y es responder a las preguntas, qué dice, qué significa, y según lo que nos vayamos planteando nosotros. Una buena herramienta para esto, hermanas, es tener un buen diccionario bíblico. Pero también hay otras herramientas que les voy a pasar el link. Son, por ejemplo, el eSword. Ese programa es un programa que se baja del internet gratuito que se llama eSword. eSword, que ayuda mucho para la comprensión, especialmente porque tiene diccionario bíblico. Entonces, estudiar palabra por palabra, hermanas, nos va a ayudar a nosotros a tener una mejor comprensión del mensaje que tiene este pasaje. Ya teniendo todo lo que tenemos de antes, todo en mente del libro, ¿no? Y aquí entramos ya a más detalle. Entonces, hermanas, una vez que tengamos, vamos a analizar la estructura del pasaje. Anotar los puntos principales. O sea, habiendo estudiado el pasaje, palabra por palabra, estaremos listos para hacer un análisis formal del pasaje, ¿no? Anotando los puntos principales. Anotando las repeticiones de palabras o frases, como también el uso de ciertas palabras que proveen o enlazan los pensamientos del texto. Eso ya nos ayuda a estructurar el pasaje, ¿no? El paso 5, comparar con otros pasajes paralelos.
Es importante hacer esto cuando se está predicando una porción de la Biblia, especialmente de los evangelios, porque hay pasajes paralelos. Ustedes saben que los 4 evangelios se muestran de diferentes facetas. Y cuando uno predica el evangelio, puede ir a Lucas, si está estudiando Mateo, puede ir a Lucas, a Marcos, dependiendo en qué pasaje hay un pasaje paralelo, ¿no? O complementario. También estos pasajes suplen información importante. Muchas veces nos dan mucha información dónde se está realizando, por qué se está realizando. Y eso es importante, ver los pasajes paralelos. Y luego siempre anotar cualquier diferencia en palabras, como también detalles adicionales que estos pasajes nos dan, ¿no? Eso sería el paso 5. El paso 6, hermanas. Interpretar la palabra. La interpretación es el resumen y la conclusión de todo lo que hemos aprendido en la observación. Y responde a la pregunta, ¿qué significa esto del texto? La respuesta la encontraremos dentro de la información que se ha descubierto en la parte de observación, el parte 3, ¿no? Ahora, si entiendo bien el pasaje, voy a pasar menos tiempo en la parte de interpretación, ¿no? Entonces, y las conclusiones van a ser exactas. Y siempre anoto los principios bíblicos explícitos o implícitos en el pasaje. Siempre voy a tener que anotar. O sea, siempre es bueno anotar todo lo que vayamos encontrando, ¿no? Eso es para la interpretación, hermano. Ahora, ¿cómo identificamos el tema central? La prédica o el pasaje tiene un solo tema, una sola meta y responde. ¿Cuál es la enseñanza central del pasaje? ¿Cuál es la pregunta que el autor responde en el pasaje? ¿Y cuál es el propósito del autor al escribir este pasaje? ¿Por qué es importante este pasaje? Uno de los propósitos principales de todo estudio, hermanas, que se ha hecho hasta el momento de identificar el tema central es ver muy bien cada palabra, cada frase, cada párrafo. Porque la prédica tiene que tener un solo tema, una sola meta principal y todos los puntos apoyando al tema. No podemos alejarnos del texto porque si nos alejamos del texto nos vamos a ir ya con otro tipo de enseñanza. Entonces es importante, hermanas, mantenernos en el texto. El paso 8. Buscar la aplicación del tema central del pasaje a la vida real. ¿Cómo voy a aplicar este pasaje a mi vida? ¿Cómo debo aplicar la verdad bíblica a mi vida real? Una herramienta que nos puede ayudar, hermanas, es este acróstico, que se llama promesa. Para buscar la aplicación en este pasaje podemos ver si este pasaje contiene un pecado a confesar o a evitar o a confesar. O si hay un reconocimiento de una promesa. O si hay una oración para ofrecer, una confesión o alabanza nomás. Muchas veces en los salmos vemos que solo hay alabanza en los pasajes bíblicos. Una confesión, también una confesión que puede ayudarnos ayudarnos a nosotros a confesar también nuestro pecado cuando a veces no nos damos cuenta de un pecado y a veces cuando se predica
uno se da cuenta, yo también hice esto, ¿no? Entonces puede haber también una oración de confesión. Puede haber un mandato para obedecer, hermanos. O sea, la aplicación puede ser para un cambio de actitud. La aplicación puede ser un ejemplo a seguir o evitar. Por ejemplo, ¿quién de las mujeres va a querer seguir a Jezabel, por ejemplo? Pero sí queremos seguir, por ejemplo, a Ruth. ¿Cuál era el ejemplo de Ruth? Ahora, un servicio para dar a otros. Ustedes saben que Dorcas daba servicio a otros, ¿no? Dorcas en la palabra era la que confeccionaba ropa para los necesitados. Entonces, ¿será también ese ejemplo que tenemos que tomar? ¿Esa será la aplicación? No sabemos. Pero dependiendo del pasaje que vamos a estudiar, ¿no? Tal vez una actitud que debo cambiar para acercarme más a Dios. A veces hay mensajes que para cambiar actitudes para acercarnos a Dios. O sea, esto nos ayuda, hermanas, esta promesa, este acróstico, nos ayuda a buscar la aplicación del tema central del pasaje. Ustedes deben pensar hasta este momento, qué difícil es hacer el mensaje. Pero no es difícil, hermanos, yo les digo, no es difícil. Lo más difícil es acercarnos a Dios y orar para pedir su ayuda. Para pedir su ayuda y para poder preparar el mensaje. El paso 9, hermanas, es comparar mis conclusiones con lo que dicen los comentarios bíblicos. ¿Esto para qué? Para que si nuestras conclusiones que hemos sacado estén apegadas a lo que piensan los verdaderos eruditos de la palabra. Porque muchas veces tal vez podemos sacar conclusiones erróneas. Y si sacamos una conclusión, tenemos que volver a empezar. Esto nos ayuda a nosotros, hermanas, para tener la certeza que hemos apuntado bien nuestro estudio hacia la palabra de Dios. Hemos sacado de la palabra de Dios. Y por último, hermanos, el paso 10, que es el último. Pedir ayuda para entender bien el pasaje. Que me ayude Dios a aplicarlo a mi vida y a la vida de los oyentes. La primera persona que debe estar impactada por el mensaje que encontraste vas a ser tu hermana. Y entonces tú tienes que estar reconociendo que tal vez eso no lo estabas haciendo, pero y eso tienes después que compartirlo con los oyentes, con la iglesia, con tu grupo de mujeres, cuando uno predica en público a más gente. Y luego pidiendo ayuda para estructurar la prédica, porque estructurar la prédica va a ser el siguiente paso, la próxima semana. Y cómo comunicamos el mensaje de una manera impactante va a ser la subsiguiente semana. Entonces, hermanas, todo esto tenemos que hacerlo estudiando el pasaje, haciendo la exégesis y la reflexión teológica. Algo de contextualización, porque esto ya es contextualización, aplicarlo a mi vida y a la vida del siguiente. Pero eso es lo que en esta sesión quería yo compartirles, hermanas. Y por último, la tarea práctica para esta semana es hacer esto. Poner el versículo, encontrar la palabra clave, escribir la definición de esa palabra que ustedes han encontrado, plantearse una pregunta respecto del versículo que tienen aquí, responder a esta pregunta respecto del versículo que tienen aquí y luego dar la interpretación respecto del versículo. Y aquí en la interpretación van a salir las verdades bíblicas, hermano.
Eso es lo que tienen que hacer. ¿Hay alguna pregunta de este trabajito, hermanas? ¿Cuál va a ser el versículo o el pasaje bíblico, hermanita? Les voy a dar a cada una diferente. Ay, excelente. ¿Ya? A cada una diferente para que cada quien trabaje un mensaje diferente. Entonces van a trabajar buscando, por decirte, el versículo 1, buscan la palabra clave, primero leen todo el pasaje, ¿no? Vuelven a leer todo el pasaje, siguen leyendo el pasaje, piden ayuda de Dios para que Él les ilumine, les dé entendimiento, luego se ponen a trabajar ya teniendo todo lo que hemos visto antes, hermanos, con todas las preguntas, con todas las, no sé si han logrado escribir o si quieren que volvamos a alguna diapositiva, pero tenemos que hacer esto. Y luego, hermanas, una vez que encontremos eso, vamos a escribir aquí las observaciones. Aquí en las observaciones, hermanas, vamos a escribir todo lo que son las verdades bíblicas que encontremos en las observaciones. La verdad bíblica con su versículo. ¿En qué versículo está? Otra verdad bíblica, ¿en qué versículo está? Otra verdad bíblica, ¿en qué versículo? Y entonces van encontrando y ustedes cuando tengan todas estas verdades bíblicas, van a encontrar que todas estas verdades bíblicas tienen un tema central al leer todas estas verdades. Y ese tema central lo van a escribir como conclusión aquí. Lo escriben como conclusión, luego van a pensar en aplicar a su vida, van a hacer algo de contextualización. ¿Cómo esta verdad bíblica afecta a mi vida? Puedes poner una o dos, 12, ¿cómo se llama? Propósitos para tu vida. Por decirte, si digamos esta verdad bíblica habla de que sean imitadores de Cristo, ¿cómo puedo imitar esta semana a Cristo? ¿Cómo? Tal vez un primer propósito sería, puedo imitar a Cristo ayudando a los pobres una vez a la semana. Porque hay que ponerlo para nosotros, hay que ponerlo en términos de tiempo y espacio. ¿Cuándo y por cuánto tiempo? Y para la iglesia, hermanas, la verdad bíblica, la aplicación para la iglesia tiene que ser esta misma verdad, pero de aquí van a salir ya las respuestas del bosquejo mismo de su prédica. Aquí. Es muy bonito trabajar todo esto, hermanas. Y si tienen alguna duda para trabajarlo, solamente llámenme y podemos hacer una sesión de Zoom y yo les puedo individualmente ayudar para que hagan. Porque yo sé que con tanta información es un poco difícil hacerlo. Porque esto es para llevarlo más tiempo, porque a nosotros nos han dado un semestre para hacer esto. Pero en nuestro tiempo tenemos que hacerlo rápido. Por eso yo me ofrezco a ayudarles a que ustedes hagan el estudio y luego sacamos todo esto conmigo. Podemos hacerlo conmigo. Entonces, hermanitas, esa es la enseñanza para esta, porque me parece que es un libro muy bonito y habla de gozo y todo eso, y vamos a usar los pasajes. Y ya hemos visto el libro de Filipenses en la iglesia, ¿se acuerdan? Entonces, tenemos ya un poco de conocimiento sobre el libro de Filipenses. Entonces, Susan, ¿podrías trabajar Filipenses 3, del versículo 17 al 21? Ya. Alessandra, ¿podrías trabajar Sí, hermanita. Filipenses 4,
Del 4 al 9. Ya, hermanita, está bien. Después para, ¿quién está ahí? Adrianita. Sí, Adrianita, hermanita. ¿podrías trabajar Filipenses 2 del 12 al 16?